Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas ingenuas y crédulas, se ruega a los escépticos ejercer el desengaño para evitar inútiles esperas de un tren que ya pasó. Radio Continental se ataja. La venganza será terrible. Una asombrosa combinación de las mejores teorías ajenas y de las más deficientes prácticas propias. Con Alejandro Dolina en el papel del picaflor exonerado. Guillermo Stronati como el que apretó el tomate en la kermés. Corroborador general Gabriel Rolón. Y un elenco que ha renunciado a las pequeñas traiciones esperando el tiempo de las grandes. La venganza será terrible. Bueno, dicho lo cual, esto es un gesto que tenemos para la gente que se toma el trabajo, pero como divertidos no somos muy divertidos, vamos a ser sinceros. En cambio, divertida puede llegar a ser esta charla acerca de Pierre de Ronsard y Cassandra Salviati. Esta es una historia que transcurre en la región del Loire, en Francia, allá por el año 1545, o que mejor dicho, empieza a transcurrir por esos años. Nos ubicamos una noche en el castillo de Blois, donde residía la corte. La corte, estamos en tiempo de Francisco I, los últimos años de Francisco I de Francia, ¿no? El que peleó contra Carlos V, el papá de Enrique II, el suegro de Catalina de Medici. Bueno, era un hombre, en aquellos tiempos la corte cambiaba de lugar. Cambiaba mucho el lugar. Se habitaban una temporadita en un castillo, otra en otro, iba dando vuelta. No estaba el Versalles, por ejemplo, de los Luises, ni el Louvre de los descendientes de los Valois, después de Enrique II, ¿no? que estaban en el Louvre. Bueno, un baile. En Blois, Francisco I daba un baile para celebrar la primavera, imagínense. Cientos ahí de cortesanos, con sus jubones de brocado, cuellos realzados por el oro, calzas ajustadas, los tipos, ¿no? Iban ahí coqueteándole a las damas. Según los cronistas, las damas tenían unos escotes cuadrados que se abrían sobre las carnes adornadas con collares de pedrería, dice el cronista un poco baboso aquí entre nosotros. Dicen que por las ventanas de la escalinata principal se veía a algunos muchachos recitar versos junto a bellezas no demasiado esquivas después de todo. Mientras que en el primer piso se sucedían los minuets. Entre toda esa gente estaba Pierre de Ronsard, muchacho de unos 18 años, que había nacido cerca de Vendôme, en la Poissonnière. Ronsard era paje del rey, muchachitos nobles que estaban al servicio del reinaldo, como ya se ha dicho, y cuando Francisco no requería de su ayuda, se la pasaba leyendo a Píndaro y a Quinto Horacio Flaco. Además, Ronsard escribía algunas cosas no en latín, sino en francés. Ahora bien, Ronsard se mantenía apartado de la fiesta aquella noche. Estaba deslumbrado por tanto lujo y también por la figura de una doncella de unos 16 años. Parece que la muchacha bailaba el minuet con una gracia sin par. Pierre de Ronsard se aproximó a un noble que había por ahí y señalando a la joven con el dedo, le preguntó: ¿quién es esa mina? Y el noble respondió: esa encantadora muchacha se llama Cassandra Salviati, es hija de un banquero de Florencia, casi todos los banqueros eran de Florencia, y prima segunda de Catalina de Medici, que habría de ser finalmente la nuera del rey Francisco. Su padre, dice, ha seguido al rey Francisco para instalarse a orillas del Loire, se casó con una francesa y la familia vive en Talcy, donde posee un magnífico castillo. Todo esto le dijo el noble
En medio de la festichola. Claro, a Pierre de Ronsan cuando le preguntó quién es esa mina. De esa gente que se cree en la obligación de contestar más de lo que uno pregunta. Pierre la miraba fascinado, a la mina, ¿no? Por ahí se interrumpió el baile y en aquel tiempo se acostumbraba a que las chicas recitaran algunos poemas mientras recuperaban el resuello después del bailongo, ¿no? Le tocó el turno a Cassandra. Empezó a recitar, pero Pierre no alcanzaba a oír bien. Pero no le importó. Quedó impresionado, al menos por los gestos que hacía la mina. Cuando el poema terminó, él continuó observándola, tratando de captar su mirada. Al fin, solo por un instante, ella lo miró. La captación de miradas es toda una aventura. Es toda una pesca, es toda una cacería, captar la mirada ajena. Sin tampoco ponerse pesado, digamos, uno se le pone delante. Le empieza a mirar así, ¿no? No. Sí. Usted mira y hay un momento, me voy a detener en esto, ¿no? Hay un momento delicioso. Hay momentos deliciosos y frustrantes. Te mira a alguien tratando de que le devuelvan esa mirada y la mina le devuelve la mirada, pero como es, a veces es por casualidad y entonces desvía inmediatamente pensando, no vaya a ser que este coso se crea que lo estoy mirando y me venga a encarar a la salida. Y a veces no, a veces se demora, como diciéndote, estoy esperando que creas que te he mirado y que me encares a la salida. Pero he ahí una, si es que no la única, enorme dificultad de la comunicación en general. Los distintos significados que un gesto tiene para dos personas diferentes. Una mirada de 5 segundos tiene para usted, por ejemplo, el significado que está mirando al titular de este programa. Pero si el titular de este programa fuera, en vez de este que habla, que es una persona que no tiene mucha fe en sí mismo, sino uno de esos tipos arremetedores, diría, esta mina está conmigo. Hace 5 minutos que no hacía otra cosa que mirarme. ¿Comprende? Sí, le tira el acoplado encima enseguida. Claro, entonces usted tendría que retirarse antes porque ese conductor de programa le encararía, sin duda alguna, a la salida. Por eso se van muchas chicas antes que comience el programa. En la mitad del sordo huyen. Sí, o cuando ya empieza y salen rajando ahí, se amontonan. Bien. El caso es que Cassandra por un instante lo miró a Pierre de Ronsard. Por ahí más adelante, Cassandra bajó las escalinatas para dirigirse a los jardines y Pierre la siguió. Se acercó a la muchacha, la felicitó por su poema. Dicen que ella le dedicó una sonrisa encantadora. Entonces, envalentonado, Ronsard, que pertenecía a la raza de personas como el otro conductor, el que no está de turno aquí, Ronsard le dijo, ¿os agradaría dar un paseo por los jardines antes de volver a la agitación de la danza? Oh. ¿Cómo le debe haber gustado a la mina? Porque ¿quién se puede resistir a un tipo que viene y le dice a una, ¿os agradaría dar un paseo por los jardines antes de volver a la agitación de la danza? Es decir, vamos a dar una vuelta entre los yuyos antes que siga la milonga. Y Cassandra aceptó. A Pierre le costaba conversar, como hemos visto, y para disimular su trastorno recitó casi a los gritos algunos de sus poemas. Cassandra se mostró conmovida por los versos de Pierre, pero pidió volver al salón. De mala gana, Ronsard la siguió. Cuando llegaron al primer recodo de la escalinata, él habló una vez más y dijo, permitidme un beso, permitidme. Hablaba en sanguchito. Sí. Cassandra se lo dio y corrió hacia el salón, donde el mismo rey dirigía el minué, y se perdió ahí entre las doncellas. Y Ronsard quedó, imagínese, completamente enamorado. Una mina que te da un beso y después sale corriendo. ¡Oh! ¿Cómo me gusta que me den un beso
y después salgan corriendo. Más me gusta cuando me dan un beso y no salen. Pero bueno. A los pocos días Ronsard viajó a la Poissonnière. Su tiempo como paje había terminado por razones de edad, y en el asiento de su coche encontró un pequeño estuche. Lo abrió y se encontró con un mechón de pelo de Cassandra. La mina le había regalado un mechón de pelo. En su pueblo, Ronsard pensaba solamente en ella, imagínense. No hacía otra cosa que dedicarle sus rimas. Cuando Ronsard cumplió 21 años, la madre de Ronsard, ¿no?, tuve la idea de invitar a la chica, a Cassandra, a su casa. En realidad con la secreta esperanza de unir a su familia, a los Ronsard, con los Alviati. Para la familia de Pierre, aquel podía ser un gran negocio, porque los Alviati eran muy ricos y los Ronsard relativamente pobres. E increíblemente, dada la condición diferente de ambas familias, los Alviati, los ricos, aceptaron la invitación de los pobres. Tiempos en que los traslados eran muy dificultosos, los viajes eran largos, las vísperas se prolongaban hasta lo insoportable, y dicen que durante casi una semana Ronsard, de puro ansioso, no probó bocado y se vestía todos los días con el traje más lindo que tenía. Por si llegaba la mina. Claro, por si llegaba, que lo agarrara bien vestido. Bueno, llegó la mina, pasó allí unos días, y después de aquel encuentro la madre de Cassandra devolvió la atención e invitó a los Ronsard a visitarlos en su castillo de Talcy. Y hay que decir que eso significaba prácticamente la consagración de un compromiso, de casamiento. Imagínense, encantado, Pierre marchó hacia el castillo de Cassandra. Parece que allí Pierre se enamoró todavía más, especialmente, dicen los cronistas, cuando la vio comer pavo asado sin ensuciarse la pera, lo cual parece ser una hazaña muy poco hacedera para las damas de aquellos años, que se enchastraban, como vulgarmente se dice, hasta la pera. Bien. Pero regresó Ronsard a la Poissonnière, y un mes, 2 meses, y se entera de que Cassandra fue prometida a un tal Jean de Peigné. Parece que la mina no protestó. El matrimonio se celebró en noviembre de 1548 y Ronsard quedó destrozado, imagínense. Viene la familia a mi casa, vamos todos para allá, ya queda todo medio arreglado, la miro comer pavo. Vengo y me entero que se casa con Jean de Peigné. Bueno, Ronsard aseguró que aquella muchacha le había robado todo su amor y que en adelante el amor sería para él un sufrir. El amor y las lágrimas ne sont qu'une même chose, decía el amigo Ronsard en sus versos alejandrinos. Empezó a vivir de recuerdos, no pasaba un solo momento sin pensar en Cassandra. Viajó a París, allí compuso odas totalmente novedosas, que en cierto modo desorientaban a los eruditos. Es que Ronsard formó un grupo llamado el Grupo de la Pléyade, que, influido por Petrarca, eran petrarquistas, ¿no?, y sus canciones a Laura hacían uso de la lengua francesa como alternativa a la tradición arcaica latina, ¿no? Saben que los petrarquistas pensaban, como pensamos nosotros, que la belleza femenina operaba milagros. Y tenían además unos recursos filosóficos y poéticos muy interesantes, de los que hablaremos algún día. Ronsard emulaba también a los poetas griegos, a los latinos, pero sus escritos surgían de la extraña mezcla de un dolor, dice él, ¿no? Cito ahora al propio Ronsard, que dice: mis versos surgen de la extraña mezcla de un dolor que roye mi corazón y de la dicha de haber conocido a esta mujer. Esa mezcla.
Ronsard, como he dicho, utilizaba el verso alejandrino, verso de 14 sílabas, también llamado tetradecasílabo. 14 sílabas divididas en 12 mistiquios. El verso alejandrino tiene que poder leerse como si cada línea fuera 2 de 7. Por ejemplo, en donde se desangran primavera sus rosas. Fíjese, a ver. Sí, está bien, 14. Y se lee, ese es un alejandrino de Rubén Darío, y se lee, en donde se desangran primavera tus rosas. Esa es la manera de leer el alejandrino, que además requería acentos en la cuarta, en la séptima y en la duodécima sílaba, de manera que no podían utilizarse palabras agudas. Bien. El alejandrino viene del romance de Alexandre, es un poema francés del siglo XII. Su uso más frecuente fue en España. El Mester de Clerecía trajo el alejandrino. Borges escribía algunas veces con alejandrino. Bueno, pero cuando se atemperó su dolor, Ronsard, pasaron años, ¿no? Le escribió un día a su amada. Ya habían pasado 7 años del día del baile de Blois. Había terminado él un primer volumen de poemas, Los amores de Casandra, y él le envió todos sus escritos y le preguntó si aceptaba que se le hiciese un retrato, si aceptaba dejarse pintar un retrato para dárselo después a él, ¿se entiende? Y la tipa aceptó, Casandrita, ya casada con el Jean de Peñé. Se hizo el retrato, se lo enviaron al poeta y el poeta encontraba inspiración en el retrato. Miraba el retrato y escribía cosas tales como: y pensar que de hace rato vos fuiste para este ñato como el sol para la ropa. Pero, ¿qué hacemos con el retrato si la mina está en Europa? No escribía eso lo escribió Contursi muchos años después, pero no importa. Miraba el retrato y escribía, así que 2 años más tarde apareció un segundo compendio, un segundo número, digamos así, de Los amores de Casandra. Siguen pasando los años. Ronsard fue sensible a la dulzura de una tal Marie d'Autuel, que era hija de un posadero. Hay personas a las cuales les gustan mucho las posaderas. Junto a ella encontró algún consuelo a su desesperación, pero se cansó. ¿Vio? Cuando uno está enamorado de Casandra, la diferencia que yo trazaba el otro día. Hay una persona que es única y muchas otras que son maravillosas, pero son fungibles, diría un abogado. 2 mujeres hermosas dan más o menos lo mismo, dan muchísimo, nos importan mucho, pero son 2 mujeres hermosas y tanto da que venga Juana como Luisa. Nos gusta muchísimo que vengan Juana o Luisa. Pero si viene Juana, es Juana. Si viene Luisa, es Luisa. El amor exige que venga Casandra. Tiene que venir Casandra. Bien. Después se cansó, ¿no es cierto, Ronsard, de la pobre Marie d'Autuel. La abandonó. Después conoció a Helena de Saintonge, pero la muchacha parece que era muy fría y dura, sin que yo sepa qué habrán querido decir los cronistas con esto de fría y dura. Ronsard quiso hacer de ella su nueva musa, como si el carácter de musa fuera fácilmente adquirible, como si uno contratase musas por voluntad. Sí, con libre albedrío. Pero bueno, poco pudo hacer. Lo que uno puede hacer es consagrar lo fortuito con una decisión posterior. Pero bueno, no le sirvió. Según los biógrafos, la mina Helena, ¿no?, desdeñaba al poeta, porque lo encontraba demasiado herido. Helena también fue abandonada. De todos modos, para ella escribió
unos sonetos melancólicos que se llaman sonetos para Elena. A los 48 años, Ronsard quedó sordo. Solo escribía cartas a Cassandra. Y lo hizo durante una década. Durante 10 años más, escribió cartas tratando de verla, pidiéndole un encuentro. Y ella se negó una y otra vez a verlo. Para decirlo de una vez, desde aquella visita al castillo de Talcy, en que quedó como una promesa de matrimonio, Ronsard no volvió a verla jamás. Repito, no volvió a verla jamás. Y él murió a fines de diciembre de 1585, tan enamorado como aquel primer día del baile de Blois, a los 61 años de edad. Y ella lo sobrevivió 20 años, retirada y viuda, a orillas del Loire. Esta es la historia que quería contar hoy. ¿A quién dedicarla? Bueno, a este enamorado, a este que era, me palpito, mucho mejor enamorado que poeta, Pierre de Ronsard. Me abstengo, resisto a la tentación de profanar la tragedia de este hombre con especulaciones cínicas. Así que le haré el homenaje de ahorrarle mi cinismo. Y sí, de manifestarle mi admiración. Lástima que no hacía buenos versos. Pero todo no se puede, Alejandro. todo no se puede. A lo mejor por eso, ¿no? Lástima también que esta historia no contiene el otro lado. ¿Qué sabemos lo que le pasó a Cassandra Salviati? No sabemos. Y lástima que no sabemos tampoco nada de Jean de la Peigne, el que se casó con Cassandra. A lo mejor ya lo había visto antes. A lo mejor era un tipo que ya le venía echando el ojo. A lo mejor era un tipo, era un enamorado superior a Ronsard. No lo sabemos. Pero conviene que no lo sepamos. Conviene que no lo sepamos, porque esta historia que nos ha llenado de una deliciosa consternación no sería tan buena si supiéramos que después de todo el de la Peña acá mejor. Era mejor. No, y que lo que le había pasado por la cabeza a esta chica nos vendría a explicar esto y incurriríamos en ese pecado que tienen algunos racionalistas, que tienden a creer que una tragedia explicada es menos trágica. Me gustó eso. Muy bien eso.